Hay algo que nosotros tenemos que tener claro para poder entender lo que es el perdón y cómo poder como hacerlo de la mejor manera. Les decía hace 8 días lo que hace el enemigo. El diablo sabía muy bien que Dios ama al hombre, que lo ama. Dios ama al hombre. Y qué bueno cuando uno se deja amar, porque hay veces Dios nos ama pero no nos dejamos amar. Y cuando uno no se deja amar por Dios, pues ¿qué puede hacer él? Así mismo hay gente que a uno lo ama pero usted no se deja amar, ¿sí o no? Lo aman pero usted no se deja amar. Rechaza la bondad de alguien, rechaza uno el cariño de alguien, rechaza uno el acercamiento de alguien, lo rechaza solo porque no quiere dejarse amar. Entonces el diablo sabía muy bien que Dios ama al hombre, porque el hombre es lo máximo de la creación de Dios, fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero también el diablo sabe que Dios odia el pecado, que aborrece el pecado. Y entonces, mire usted qué hace el diablo. Mete lo que Dios aborrece, lo mete en lo que Dios ama, ¿verdad? En lo que Dios ama. Y a lo que Dios ama le ha dado promesas, y a lo que aborrece le ha dado juicio. Pero ahora las dos cosas están unidas. Están unidas. Ahora entonces Dios aborrece el pecado, y como aborrece el pecado, tiene que buscar destruir el pecado. Pero ama al hombre y tiene que buscar cómo salvar al hombre. Pero ahora quien ha pecado y quien ha cogido el pecado es el hombre. Quien abrazó el pecado es el hombre, ¿verdad? Eso podemos decir como cuando usted tiene un árbol bien hermoso y lo coge el matamaleza. ¿Saben cuál es el matamaleza? Uno que abarca los árboles, ¿verdad? Los abraza y se va subiendo y se va subiendo y los va agarrando y los va agarrando. Y ahora el problema es usted quitar ese matapalo, ¿verdad? Quitarle ese matapalo, pero quitárselo de tal forma que no le vaya a dañar al árbol la corteza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por ahí se alimenta. Por allí se alimenta. Así es que ahora Dios declara juicio para el pecado. Declara juicio, hermano, porque quiero decir, el hombre puede ser lo pecador que sea, pero sepa que Dios siempre sigue amando al hombre, pero sigue aborreciendo el pecado. Siempre sigue amando al hombre y aborreciendo el pecado. Que hay veces lo que es difícil para nosotros como humanos hacer la separación. Hay veces nosotros amamos el pecado y odiamos a las personas, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque lo malo que la gente hace no lo enfrentamos. Antes también hacemos lo malo, porque nos hacen mal y respondemos con mal. Pero a la persona, el ser humano, el que tiene un valor, el que tiene emociones, el que tiene sentimiento, el que se duele, a ese es el que atacamos. Hasta tal punto que cuando nos damos cuenta, nosotros estamos amando el pecado y aborreciendo al humano, ¿verdad? Y ojalá que en esta noche no haya nadie que aborrezca al humano, sino que aborrezca el pecado. ¿Qué es aborrecerle el pecado y qué es amar al humano? Aborrecer el pecado es donde yo no estoy de acuerdo y aborrezco tus acciones, tus actitudes, pero te amo a ti, te amo a ti. Entonces, para el pecado no hay misericordia, para el humano sí hay misericordia. Para el pecado no hay gracia, pero para el hombre que pecó sí hay gracia. El pecado no lo voy a tolerar, pero a la persona sí lo voy a tolerar. El pecado no lo voy a ayudar, pero a la persona que peca sí lo voy a ayudar. Sí lo voy a ayudar. Entonces mire usted que muchas veces nosotros terminamos haciéndole daño a la persona y no destruyendo el pecado.